Bienvenidos a las historias de amor secretas en nuestra vida social. Invitamos a todos a escuchar una nueva historia del canal que es muy interesante y dramática llamada El amante de la madre. Os deseo que toda la familia siempre tenga un momento muy relajante y cómodo al venir al canal de historias esta noche. Bajo la luz plateada de la luna que se extiende en la playa del norte de Filipinas, donde las olas lamen y se mezclan con el sonido de la brisa marina salada, Rosita y Manuel han escrito una historia de amor sencilla pero emotiva en su juventud. Manuel, un pescador con las manos callosas por haber tirado de su red, se enamoró de Rosita, una chica de pueblo pesquero con una sonrisa radiante como el sol de la mañana reflejado en el mar. Se encontraron en la playa, donde Rosita reparó una red y Manuel observó su silueta entre las olas brillantes. Una boda sencilla con unas bandejas de marisco fresco y las risas bulliciosas de los pescadores del pueblo marcaron el inicio de su pequeño hogar. A pesar de las dificultades de la vida, las comidas frugales con pescado a la parrilla y sopa de algas bajo la lámpara de aceite siempre están llenas de risas y sueños de un mañana brillante. Pero la vida no siempre es tan tranquila como el mar en un día tranquilo. Los viajes fallidos, las deudas acumuladas por reparar barcos y comprar redes nuevas van ahogando poco a poco la alegría en la casita diminuta. Con el corazón encogido, Manuel decidió dejar a su esposa e hijos, siguiendo barcos pesqueros durante mucho tiempo en alta mar, llevando la esperanza de cambiar su vida. El día que subió al barco, Rosita abrazó fuerte a su hijo pequeño, permaneciendo tranquila junto al mar. Sus ojos llorosos observaron cómo la sombra de su marido se desvanecía en el horizonte. Desde entonces, Rosita lleva a la familia sola. Por la noche, junto al ardiente horno de sal marina, sus manos recogiendo suavemente la sal, su físico salado con una camisa marrón rústica parecía ocultar tanto la fuerza como la melancolía de una mujer resistente, no solo hermosa en apariencia sino también en fortaleza en alma. Con el tiempo, crió a sus hijos sola despertándose junto al horno de sal. Sus manos delgadas ahora están callosas por la cuchara de sal. El fuego y el esfuerzo deberían haberlos compartido un hombre. El fuego del salero no solo calentaba el espacio, sino que también quemaba la nostalgia en su corazón. Recordando a su marido en el mar lejano, recordando los días en que la familia estaba llena. Los sacos de sal que hacía no solo eran un trozo de arroz para sus hijos, sino también una frágil esperanza de que algún día Manuel regresaría y volverían a estar juntos como antes. Pero esa noche, como tantas otras, seguía sola con la luz del fuego, el montón de sal y la soledad que se había convertido en una compañera. Inicialmente, cartas manuscritas del señor Manuel se enviaban regularmente de un lado a otro por los trenes de atraque, llevando la calidez de su marido expatriado. Las palabras garabateadas hablan de la vida en el mar, de los días flotando entre las olas o de las noches frías en la cabina estrecha. Llamadas breves por teléfonos satelitales bastaban para que Rosita oyera la voz profunda de su marido como un bálsamo para la nostalgia. Pero con el tiempo, las cartas disminuyeron, las llamadas se acortaron y a veces solo había unas pocas preguntas por el altavoz. Manuel empezó a hablar más sobre dinero, sobre la presión de ganar lo suficiente para pagar deudas, cuidar de la educación de sus hijos y mantener la vida familiar. Las palabras afectuosas, las dulces palabras del pasado desaparecieron poco a poco, dando paso a la sequedad de un hombre erosionado por la dura vida. Rosita había estado esperando con ansias cada carta, cada timbre del teléfono, y ahora estaba acostumbrada al largo silencio y al vacío que dejaba su marido. La ausencia de Manuel no solo era un vacío en la pequeña casa, sino también un vacío profundo en su corazón. Por la noche, cuando su hijo se había dormido, ella se sentaba sola junto al horno de sal, la luz roja brillante iluminando su hermoso pero melancólico rostro. Su cuerpo, con sus curvas seductoras, parece convertirse en un sombrío recordatorio de deseos reprimidos. ¿Cuántas veces, en las largas noches solitarias, sintió claramente el ardiente deseo de ser amada, tocada, abrazada por los firmes brazos del hombre al que había dado toda su vida? Pero Manuel no estaba allí, y el frío de la noche solo la ponía más nerviosa. Se decía a sí misma que debía ser fuerte, trabajar duro para apoyar a su hijo, pero en el fondo no podía apagar el fuego latente de una mujer que aún era primavera y llena de vitalidad. Las noches que yacía en la cama vacía, sus manos rozando inconscientemente su cuerpo como si quisiera recuperar algo del calor perdido. Pero luego solo hubo decepción y un suave suspiro que se mezcló con el sonido de las olas golpeando afuera. Para olvidar la soledad, Rosita se lanzó al trabajo. El horno de sal marina no solo es una fuente de vida, sino también un lugar donde envía su corazón como forma de llenar el vacío en su corazón. Hacer sal no es fácil. Desde llevar agua de mar a los campos, secar sal, palear sal, hasta empaquetar bolsas de sal blanca pura, todo requiere meticulosidad y perseverancia. Con manos hábiles y trabajo duro, Rosita ha convertido el pequeño horno de sal en un nombre conocido en la región. El número de clientes está aumentando,
desde pescadores del pueblo hasta comerciantes de otros lugares. Todos alaban su sal por ser limpia y salada, con el típico sabor salado del mar. Pero esa fama viene con una carga. Ella sola tenía que apañárselas desde la madrugada hasta la noche, sin descansar ni un minuto. Sus hombros delgados empezaron a cansarse, y sus manos, antes suaves, ahora estaban callosas por el agua de mar y el fuego. Al darse cuenta de que no podía seguir sola, decidió buscar a alguien que la ayudara. Pidió a conocidos del pueblo que difundieran la noticia, esperando encontrar a alguien fiable que compartiera el trabajo. La noticia se difundió simplemente: necesito un asistente de sal, trabajo estable, salario negociado, contacta con la señora Rosita. Día tras día, nadie que acudía a solicitar el puesto era adecuado. Algunas personas son torpes y no están acostumbradas a hacer sal. Otras son perezosas y solo quieren hacerla. Algunas personas han estado en periodo de prueba unos días y luego lo han dejado, quejándose de que el trabajo es demasiado duro bajo el sol del mar abrasador. Rosita esperó pacientemente, pero no pudo evitar sentirse desanimada. La soledad no solo proviene de la ausencia de su marido, sino también de la soledad en el trabajo en el que ha puesto todo su corazón. Esta noche, cuando el fuego del horno de sal seguía encendido, ella se sentó allí, con los ojos tristes mirando al vacío, paleando sal mientras pensaba en silencio en los viejos tiempos en que la familia aún estaba llena y su corazón no había tenido que soportar las olas subterráneas de deseo y angustia no expresada. No fue hasta esa tarde cuando Hilario, un joven de un pueblo pesquero cercano, entró y apareció frente a su pequeña casa con una apariencia sencilla. En quote, te saludó. He oído que necesitabas una doncella de sal, así que he venido a pedir un juicio y quote, dijo Hilario educadamente, con los ojos brillantes pero llenos de aprensión. La hermana Rosita le miró, un poco vacilante en su corazón. Hilario solo cumple 20 años este año, habiendo regresado de un periodo en barco pesquero cerca de la orilla. Es alto, delgado y sano, pero a primera vista no está acostumbrado a hacer sal meticulosamente. Reflexionó un momento y luego asintió. Y quote, vale, tú también necesitas ayuda, pero es difícil hacer este trabajo. Tener que sumergirte en agua de mar y exponerte al sol todo el día. ¿Puedes soportarlo? Y quote. Hilario sonrió. Y quote. Déjame probarlo. Si no puedo hacerlo, me tomaré un descanso por mi cuenta y quote. La casa de Hilario no estaba lejos, pero por comodidad de su trabajo, la hermana Rosita le organizó alojamiento en una pequeña habitación junto al horno de sal. Hilario se integró rápidamente y aprendió mucho. Sus manos fuertes recogían la sal con destreza. Cada movimiento era decisivo pero aún cuidadoso, creando sacos limpios de sal. Mientras secaba la sal, se quedó bajo el sol abrasador, con la mirada fija en cada cama de sal cristalizada, sin dejar que se mezclara arena ni polvo. Incluso en la fase de empaquetado, Hilario apilaba meticulosamente cada saco de sal en el barril. Ataba la cuerda con cuidado, como si cada saco de sal fuera un producto en el que ponía todo su corazón y alma. En los días llenos de gente, cuando la llamada sonaba sin parar, el calor del horno de sal era sofocante, Hilario seguía pacientemente al lado de Rosita, ayudando desde palear la sal, embolsar hasta entregarla a los clientes, sin quejarse ni una sola vez aunque el sudor estuviera empapado en su camisa. Ese esfuerzo y consideración hicieron que Rosita lo apreciara. Desde los tímidos primeros días, la distancia entre ellos se fue reduciendo poco a poco, convirtiéndose en un vínculo natural que nadie notó que había comenzado. Trabajan juntos cada día, desde el amanecer en el mar hasta la oscuridad que cae sobre el pueblo pesquero. En el espacio salado del horno de sal, el sonido de la sal paleando sonaba constante, el sonido del fuego rompiéndose y las risas de las dos personas parecían disipar parte del frío de los días que Rosita tuvo que afrontar sola. Una noche, cuando la última tanda de sal estaba en la bolsa y los invitados se habían ido, Rosita se sentó en una vieja mesa de madera. Sus manos cansadas descansaban sobre sus muslos, y sus ojos distantes miraban el fuego que se apagaba en el horno. Hilario se secó el sudor de la frente con la manga, se sentó a su lado y, sin querer, soltó. Y quote, señorita, ¿por qué está tan triste hoy? ¿Hay algo desagradable? Y quote. Esa pregunta ingenua pero sincera pareció tocar un rincón oculto del corazón de Rosita. Suspiró suavemente, dudó un momento y luego de repente se abrió para contarle a Hilario su vida. Habló de los felices primeros días con el señor Manuel, de las cartas que solían enviarse regularmente desde los barcos frente a la costa y que, poco a poco, se fueron volviendo escasas como la brisa marina. Habló de las llamadas que ahora son solo un recuerdo lejano. En cuanto a que el señor Manuel ahora solo habla de dinero y presión, ya no hay palabras de amor como antes. Y también la soledad y el vacío que tuvo que soportar para mantener a su hijo. Hilario se quedó quieto y escuchó cada palabra. Sus ojos brillaban con profunda compasión.
Luego contó su propia historia. Una infancia creciendo en privaciones emocionales, su padre muriendo joven y su madre criándole sola parcheando redes. La similitud en las heridas hace que las dos almas se encuentren armonía. Desde entonces, los confidentes tardíos se han convertido en un hábito no verbal. Se cuentan las pequeñas alegrías del día, la tristeza que nadie entiende. El vínculo emocional entre Rosita e Hilario se hacía cada vez más cercano, como un hilo invisible que los atraía más que nunca. El cambio no se detiene en el alma. Rosita, de mujer acostumbrada a camisas marrones rústicas y anchas que ocultaban su figura, empezó a prestar más atención a su aspecto. Elige ropa ajustada, delicadas camisas de seda que ajustan su cintura delgada, acentuando las suaves curvas de su cuerpo. Antes su largo cabello negro estaba recogido cuidadosamente para facilitar el trabajo, pero ahora la soltaban sobre los hombros. Las deslumbrantes patillas frente a su frente ondean suavemente con la brisa marina, resaltando su piel blanca y profunda mirada donde muchos pensamientos están ocultos. Empezó a maquillarse ligeramente. Un pequeño pintalabios rosa adornaba sus labios carnosos, un delineador delicado que iluminaba su rostro, como para despertar el color primaveral que había enterrado en sus años de soledad. Hilario era joven, y no pudo evitar notar el cambio. A veces sus ojos se confundían cuando la miraba, y de repente su rostro se sonrojaba cuando ella se puso cerca por accidente. La tenue fragancia de su cabello se cuela en el espacio salado del mar. Los gestos íntimos entre ellos también se vuelven gradualmente naturales como parte del ritmo diario de la vida. Una vez, mientras recogían sal a la tenue luz de la mañana, la mano de Rosita tocó accidentalmente la de Hilario. Sus dedos rozaron suavemente su mano, dejando una extraña sensación cálida, temblorosa. No retiró la mano de inmediato, sino que la dejó sola un momento, como para prolongar ese contacto. Hilario tampoco se resistió, solo sonrió ligeramente. Otro día, mientras se sentaban a descansar en un banco de madera después del trabajo, la hermana Rosita apoyó cansada la cabeza suavemente en el hombro de Hilario. Su suave cabello rozaba su cuello, llevando el calor y la fragancia delicada del champú. Hilario se quedó atónito un momento, su cuerpo se detuvo un instante, pero luego sonrió y la dejó sola como una aceptación tácita. Estas acciones sutiles se colaban en cada momento. Un ligero toque de la mano cuando le entregaba la pala de madera, una mirada de cariño cuando Hilario hacía una broma que la hacía reír, o la forma en que se colocaba cerca de él, hombro con hombro, para enseñarle cómo ajustar el fuego en la caldera. Todo crea una sensación de cercanía y calidez que ninguno de los dos quiere romper. Era como si hubieran encontrado un apoyo el uno en el otro en medio de sus días solitarios. Una mañana temprano, cuando aún había niebla, Rosita entró en la pequeña habitación detrás del horno de sal, donde Hilario solía descansar tras sus turnos nocturnos. Iba a llamarle para que preparara una nueva tanda de sal, pero cuando empujó la puerta, de repente se detuvo. Hilario yacía profundamente dormido en la sencilla cama, la fina manta deslizándose para revelar los anchos hombros y los brazos sólidos de un joven. Su rostro, con sus cejas peludas, el puente nasal alto y los labios finos ligeramente apretados, algo cansado tras el trabajo, se veía claramente a la tenue luz de la ventana. Su pelo negro estaba enredado hasta la frente, y unas gotas de sudor del turno de noche le hacían parecer fuerte y frágil a la vez. Rosita permaneció en silencio durante mucho tiempo, sus ojos no se apartaban de él, su corazón latiendo de repente más rápido. Un sentimiento extraño surgió en su corazón. Una mezcla de amistad, el deseo reprimido de una mujer e incluso un leve atisbo de culpa. Durante muchos años, se obligó a vivir como una sombra, enterrando los deseos de su cuerpo aún fresco. Pero ahora, de pie frente a Hilario, no podía negar que su corazón latía con fuerza. Se giró un poco, apretando el borde de la camisa, diciéndose a sí misma que mantuviera la distancia para no cruzar el frágil límite. Pero en lo más profundo de su corazón, el fuego que había intentado apagar durante tanto tiempo ardía, más intenso e intenso que nunca, haciéndola a la vez asustada e irresistible. Esa noche, cuando todo terminó, Hilario se sentó a beber y Rosita entró corriendo a recoger la mesa de la cocina. La miró, con los ojos un poco dudosos. «Iquot, señorita, ¿recuerda al tío Ai?» «Iquot». La hermana Rosita hizo una pausa y rió suavemente. «Iquot. ¿Por qué preguntaste eso de forma natural?» «Iquot. Iquot. Veo que pareces estar ocupado todo el tiempo, sin tiempo para descansar. El tío haya estado fuera tanto tiempo. ¿Alguna vez te has sentido solo?» «Iquot», continuó Hilario. La hermana Rosita no respondió de inmediato. Hilario tenía razón, pero había cosas que no se podían poner en palabras. Sonrió evasivamente. «Iquot. Vamos, bebamos agua y vamos a la cama. Mañana me levantaré temprano, Iquot.
Pero Hilario sabía que su pregunta había tocado lo más profundo de su corazón. Entonces llegó ese día fatídico. Un punto de inflexión que ni Rosita ni Hilario esperaban, aunque en el fondo las emociones latentes hacía tiempo que se habían reavivado en sus corazones. Esa noche, el cielo se volvió de repente frío. Los vientos monzónicos del noreste soplaban por el pueblo pesquero, trayendo consigo el frío amargo del mar. La hermana Rosita, que estaba acostumbrada a quedarse despierta hasta tarde junto al horno de sal, de repente sintió que su cuerpo se volvía pesado y su mente daba vueltas. Intentó resistirse, pero la fiebre llegó rápido, haciendo que todo su cuerpo temblara sin parar. El despertador sonó fuerte en la pequeña habitación, pero no pudo levantarse, simplemente acurrucada en la vieja cama. Sus manos la abrazaron con fuerza, como si quisiera retener algo del calor que quedaba. El sudor le corría por la frente, empapando su largo cabello negro, mientras sus labios rosados ahora estaban pálidos, temblando por el frío. Hilario, como siempre, se levanta temprano para preparar la primera tanda de sal. Bostezó, estirando los hombros en la pequeña habitación detrás del horno de sal. Pero al salir, notó algo diferente. No se oía el sonido familiar de los pasos de Rosita, ni la luz del parpadeante horno de sal como siempre. Una premonición poco saludable hizo que su corazón latiera más rápido. Hilario corrió a su habitación, empujó la puerta y entró sin llamar. Ikuot. Señorita, ¿qué le pasa? Ikuot. Su voz resonó en pánico cuando vio a Rosita acurrucada en la cama, con los ojos cerrados y su hermoso rostro ahora pálido por la fiebre. Rosita oyó su voz e intentó abrir los ojos. Sus labios secos se curvaron ligeramente. Ikuot. ¿Estás bien? Debes de haber cogido un resfriado, Ikuot. Pero la voz débil y rota no podía ocultar el mal estado. Hilario guardó silencio un segundo, con el corazón subiendo con una ansiedad sin precedentes. Mirarla, la mujer que había llegado a considerar una parte indispensable de su vida, ahora era tan frágil que no podía quedarse quieto. Hilario salió corriendo apresuradamente, cogió una toalla limpia y la sumergió en agua tibia, y volvió a mirar a su hermana. Se sentó al borde de la cama, con las manos ligeramente temblorosas mientras colocaba la toalla en su frente. Sus movimientos eran torpes, no acostumbrado a cuidar de los demás, pero llenos de sincera preocupación. Hilario le limpió suavemente las gotas de sudor de la frente, cada gesto despacio, como si temiera hacerle daño. Ikuot. Tú quédate quieto. Déjame preocuparme, Ikuot, dijo, con voz profunda y un poco preocupada. La hermana Rosita abrió los ojos para mirarle. Sus ojos estaban nublados por la fiebre, pero aún así era suficiente para reconocer la ternura en los ojos de Hilario. Su corazón se llenó de repente con una extraña sensación, un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo. Desde que Manuel se fue, Hilario había estado con su hermana medio paso, a veces cambiando una toalla nueva, a veces echando agua en la mesilla. Cada una de sus acciones era como una medicina calmante, no solo la fiebre sino también el vacío en su corazón. Cerca de la mañana, la fiebre remitió, el cuerpo de Rosita ya no temblaba, pero su corazón se calentó con otro fuego, una sensación intensa y punzante que había intentado reprimir durante años. Se quedó allí, observando a Hilario sentado a su lado. Su cara estaba ahora un poco cansada porque estaba despierto mirándola. Iluminada por la tenue luz de la ventana, acentúa las líneas delicadas y los anchos hombros. Por un momento, dejó de pensar en nada. Ni Manuel, ni las barreras morales, ni los días de soledad que han pasado. Todo pareció disiparse, dejando solo a Hilario, que estaba justo allí delante de ella, con el calor que había estado anhelando durante tanto tiempo. Su mano se extendió involuntariamente, temblorosa, tocó la suya y luego atrajo a Hilario hacia sí. Hilario se sorprendió un poco, sus ojos se abrieron de par en par, pero en esa mirada no solo había sorpresa sino también una armonía, un fuego que también ardía en su corazón por los días de estar cerca de ella. Hilario no se resistió, dejándola acercarse más. El aliento de ambos se funde en el pequeño espacio de la habitación. La distancia entre ellas se fue reduciendo poco a poco, y la hermana Rosita no respondió. Ella simplemente ladeó ligeramente la cabeza, dejando que su mejilla descansara en su palma. El calor de su piel se extendió, disipando parte del frío que se aferraba a su cuerpo. Cerró los ojos un momento, luego los abrió, mirándole directamente a los ojos. No se dijeron palabras, pero ambos lo entendieron. La distancia entre ellos, que se había reducido con cada noche que despertaba, ahora quedaba solo unos centímetros. La hermana Rosita se adelantó un poco. El movimiento era lento, como si temiera romper algo frágil. Hilario también hizo una ligera reverencia. El aliento de las dos personas se mezcló, caliente, tembloroso. Entonces,
Como si una fuerza gravitatoria invisible la atrayera, sus labios tocaron los de él. Primer beso. Solo fue un toque leve, vacilante, casi aterrador. Sus labios estaban secos por la fiebre, y la piel fina y agrietada rozaba la suya, extrañamente suave, cálida. Temblaba, no por el frío, sino porque sus emociones estaban a flor de piel. Hilario también se detuvo un momento, con el corazón latiendo con fuerza como si quisiera estallarle el pecho. Sintió el temblar, sintió su respiración apresurada contra su piel. Entonces respondió. Al principio, fue solo un leve presión, labios tocando labios, como si quisiera ver si esto era real o no. Pero solo por un segundo, todas las ataduras largamente sostenidas en el corazón de ambos parecieron estallarse al mismo tiempo. El beso ya no vaciló. Era más profundo, más intenso, como una ola de mar adentro rompiendo contra una costa rocosa. Sus labios se entreabrieron, atrapándole la lengua. El sabor salado del agua salada aún en los labios de Hilario se mezclaba con el ligero amargor de la medicina que acababa de beber. Se abrazaron el uno al otro, respirando apresurada, caliente. Hilario le rodeó la cintura con el brazo. Una mano grande y áspera se posó en su espalda a través del fino abrigo, palpando cada vértebra curva, notando la piel ardiente con fiebre. La atrajo hacia su regazo, fuerte pero lleno de cariño. La hermana Rosita gimió suavemente en la garganta, un sonido pequeño, casi audible, pero suficiente para hacer que su corazón latiera más desbocado. Ella rodeó su cuello con los brazos, sus dedos delgados deslizándose entre su cabello negro despeinado por la brisa marina. Ella lo apretó con fuerza, como si temiera que si lo soltaba, él desapareciera. Se abrazaron en una rabia borracha y embriagada. La respiración se mezclaba, el latido latía frenéticamente. Hilario dejó un poco sus labios, deslizándose por su cuello. Sus labios tocaron la piel suave de su cuello, donde el pulso danzaba violentamente. Besó suavemente, luego con más intensidad, dejando leves marcas rojas en su piel. Ella echó el cuello hacia atrás, interrumpió la respiración, y apretó la mano en su cabello. Luego se deslizó más abajo. Sus labios tocaron el escote de su pecho, donde la rubia mojada se unía, delineando claramente sus curvas carnudas. A través de la tela fina, sentía el calor, la suavidad que temblaba con cada respiración. Hilario le bajó suavemente la camiseta, lo suficiente para mostrar sus pechos llenos, sus pezones sonrosados tensos de emoción. Se agachó, chupó por un lado, su lengua giró suavemente y succionó suavemente. La hermana Rosita gimió suavemente, el sonido saliendo de su garganta, tembloroso y lleno de anhelo. Su mano agarró su hombro, sus uñas presionando suavemente la carne sólida. Cada uno de sus besos era como un amor no expresado, tierno pero ardiente, preciado pero apasionado. Besó todo su pecho y luego volvió a sus labios, intercambiando besos largos y húmedos. Ella respondió con todo lo que tenía. Sus manos recorrieron su pecho, sintiendo como los músculos se tensaban bajo la vieja camisa. Ella presionó su mano contra él, como para mezclar su corazón con el suyo. Se abrazaron con más fuerza. Las caricias eran suaves pero intensas. Sus manos acariciaban su columna, sus manos bajaban por su cintura, subiendo su camisa para tocar la carne caliente. Quieren compensar todos los meses de privaciones, noches solitarias, dolor sin nombre. Hilario se inclinó cerca de su oído, la voz ronca por la emoción. Ikuot, no tengas miedo. Estoy aquí. No me voy a ir a ningún sitio, Ikuot. Esas palabras eran como una promesa, como el sedante que llevaba mucho tiempo anhelando. No respondió verbalmente. Simplemente lo atrajo hacia abajo. Le besó con más intensidad, como si quisiera enviarlo todo. Los labios están entrelazados, las lenguas se buscan y la respiración está entrelazada. Sus cuerpos estaban cerca, su calor extendiéndose, disipando el frío en su corazón. Ese momento fue como un mundo aparte. Todas las reglas, todos los prejuicios del pueblo costero se olvidan. Rosita ya no es una mujer grande con el corazón lleno de arañazos. Hilario ya no es un simple chico de pueblo pesquero con manos callosas. Son solo dos personas que se sienten atraídas como imanes, encontrando armonía en los momentos más intensos. Hilario le susurró imprudentemente al oído, con la voz ronca y el sonido de las olas afuera. Ikuot, quiero ser tu marido, quiero estar con ella todas las noches así, quiero cuidarla, amarla, para siempre, Ikuot. La hermana Rosita sonrió suavemente, una sonrisa rara pero radiante, que brillaba a la tenue luz de la lámpara de aceite. Ella lo atrajo hacia abajo, dándole un beso profundo, como para transmitir todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Cambian muchas posturas en su enamoramiento. Cuando ella estaba tumbada, él estaba arriba,
cuidándola como un tesoro. Cuando se sentó en su regazo, le abrazó el cuello con fuerza, dejándole besarla por todo el cuerpo. Sus suaves gemidos resonaron, mezclándose con su respiración acelerada. Cada movimiento, cada caricia los hace más cercanos y fusionados. La noche transcurrió en un extraño silencio. Solo se escuchaba el sonido de las olas rompiendo en la costa, el sonido del viento entrando por la rendija de la puerta y la respiración acelerada de dos personas inmersas la una en la otra. Cuando todo se calmó, se tumbaron allí, abrazándose con fuerza. Rosita apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Hilario le acarició el pelo, con ternura y cariño. Cerraron los ojos y no dijeron nada más. Solo tengo miedo de que cuando llegue el amanecer, todo sea un sueño. Pero en ese momento, ambos supieron esto no era un sueño. Esto es real. Y se abrazarán, pase lo que pase el mañana. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol entraron por la ventana, proyectando rayos amarillo pálido en la pequeña habitación. La hermana Rosita se despertó, con los ojos soñadores fijos en el techo, su mente aún atormentada por las emociones de la noche anterior. Todo sigue intacto en su memoria. El primer beso, el abrazo y la cercanía que nunca pensó volver a experimentar. Hilario seguía durmiendo plácidamente a su lado. Su respiración era uniforme en el espacio silencioso. Ella extendió la mano y tocó suavemente su cabello negro y enmarañado. Sus dedos pasaban suavemente por cada mechón de cabello. Su corazón era a la vez amargo y dulce. Estaba triste porque sabía que esto estaba mal. Un paso más allá de los límites impuestos por la sociedad y su propia conciencia. Pero es dulce porque en ese momento, ha recuperado el sentido de vida, el sentimiento de amor que creía haber perdido para siempre. Rosita yacía allí pensando sin cesar en Manuel, su marido en el mar a quien había amado profundamente. Pero ahora, cuando pensaba en él, solo veía un vacío frío. El hermano Manuel, a sus ojos, ya no es el hombre en quien una vez confió y esperaba. Solo se preguntaba si todavía sentía algo por él, o si todo era solo una responsabilidad, un hábito de esposa y madre. Luego miró a Hilario, el joven que le había traído emociones que no se atrevía a admitir. En su corazón había una feroz lucha entre la razón y el corazón, entre la moralidad y el deseo, entre el pasado y el presente. Hilario negó levemente con la cabeza, abriendo los ojos poco a poco. Cuando vio a la hermana Rosita observándole en silencio, se detuvo, con los ojos algo confundidos pero también llenos de ternura. Él le agarró la mano, la suya cálida apretó ligeramente, y una voz profunda resonó. Ikuot, ¿tú, te arrepientes? Ikuot. La pregunta de Hilario fue como un cuchillo que reavivó los pensamientos caóticos en su corazón. La hermana Rosita no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaban profundamente en los suyos, como buscando una respuesta para sí misma. Luego retiró la mano en silencio, se levantó y se cambió de ropa con movimientos lentos, como intentando recuperar la compostura. Salió de la habitación, dejando a Hilario tumbado allí, con la mirada siguiendo la sombra de su espalda, inquieto. Hilario sabía que a partir de hoy, la relación entre él y Rosita nunca volvería a ser la misma. Se preguntaba si estaba equivocado al dejar que sus emociones lo guiaran, o si esto era lo que ambos necesitaban. Una liberación del dolor que habían llevado en sus corazones durante tanto tiempo. La hermana Rosita salió, de pie frente al horno de sal que se había enfriado desde la noche anterior. La brisa marina pronto se coló, trayendo consigo el frío intenso, que la hizo estremecerse ligeramente. Se abrazó los hombros, mirando a lo lejos hacia el horizonte donde el mar se fundía con el cielo azul. En su corazón había un caos. Culpa por traicionar a Manuel, miedo a lo que pasaría después, pero también un poco de alivio, un poco de felicidad que no se atrevía a admitir. Sabía que la noche anterior no fue solo un minuto de debilidad, sino la culminación de emociones que llevaban mucho tiempo hirviendo en ella. Y Hilario, ese joven, no solo fue quien la ayudó en su trabajo, sino que también se convirtió en una parte indispensable de su corazón. En los días siguientes, Rosita pareció transformarse en una persona diferente. Sonrió más, sus ojos brillaban como una mujer nueva. Cada mañana, cuando se despierta y ve a Hilario a su lado, se siente llena de vida. Manuel ahora es solo un nombre en llamadas esporádicas. Un hombre extraño al que ya no espera con ganas. Hilario también cambió. Ya no era un inocente joven de 20 años, sino un apoyo sólido para ella. Él la ayuda con todo, desde palear la sal, embolsar hasta gestionar la contabilidad. Gracias a él, el horno de sal se está llenando cada vez más. Por la noche, tras terminar el trabajo, los dos se sentaron juntos charlando como almas gemelas. Rosita se siente joven de nuevo, como una chica de 20 y tantos, viviendo los días llenos de sueños. Y Kuot,
¿Eres feliz? ¿Y Kuot? Preguntó Hilario mientras la ayudaba a preparar las bolsas de sal. La hermana Rosita sonrió. Sus ojos eran amables. ¿Y Kuot? Sí. Hace mucho que no sentías que realmente estabas vivo, ¿y Kuot? Hilario le tomó la mano, con voz llena de sinceridad. ¿Y Kuot? Siempre estaré contigo, ¿y Kuot? La hermana Rosita asintió levemente. Por primera vez en años. Ya no tenía miedo ni soledad. Entonces, un día, una vieja amiga suya regresó de otro pueblo pesquero, trayendo noticias que dejaron a Rosita atónita. Manuel tenía a otra mujer en un gran barco pesquero, un comensal adinerado en el puerto. Resulta que no ha sido tan miserable como decía a lo largo de los años. Vivió en la prosperidad. Fue cuidado por la otra mujer. Solo le envió un poco de dinero. Lo consideraba una responsabilidad hacia sus 2 hijos. Al oír esto, Rosita se rió amargamente, sintiéndose traicionada una vez más. Pero entonces miró a Hilario, el único hombre que estaba con ella en ese momento. Ya no le importaba Manuel ni los rumores sobre él. Vive como marido y mujer con Hilario sin esconderse. Pero fue esta demostración la que hizo que su hija mayor, Ona, empezara a dudar. Ona está en 2º de bachillerato, y es una adolescente curiosa. Muchas veces Ona sorprende a su madre y a Hilario en momentos indescriptibles. Siente que algo va mal. Pero al mismo tiempo, desde entonces, en la mente inmadura de Ona, la figura de Hilario se ha convertido en una figura onírica. Sueños maravillosos sobre Hilario siguen atormentando a Ona cada noche. Ona se sentó en la cama, con la mirada fija en Hilario mientras ella reorganizaba sus cosas. La habitación del dormitorio es pequeña pero limpia, lo justo para un estudiante que vive lejos de casa. Hoy es un día especial para Ona. El día en que oficialmente se convirtió en nueva estudiante universitaria en una gran ciudad cerca del mar. Pero lo que más la hacía feliz no era la alegría de graduarse en la universidad, sino estar con Hilario aunque fuera una noche. Durante toda su adolescencia, Ona había estado observando a Hilario en secreto. Aparece en la vida de su madre e hija como una fresca brisa marina, haciendo que todo sea diferente. La señorita Rosita ha cambiado poco a poco de ser una mujer que cocina tranquilamente con un horno de sal. Sonrió más. Sus ojos brillaban como los de una joven que acaba de enamorarse. Ona no es tonta. Es lo suficientemente sensible como para darse cuenta de lo que ocurre entre su madre y Hilario. Pero lo que no podía controlar era a sí misma. Sentía celos de su madre. Empezó a fijarse en Hilario de una manera completamente diferente. Sus gestos, sus ojos, su voz profunda. Todo eso aceleraba su corazón. Los sueños sobre él seguían apareciendo, cada vez más claros. Hoy, Hilario lleva a Ona a la ciudad para encontrar un colegio y ir a la habitación del motel. Sentado en el maletero de su coche, la brisa de la ciudad llevaba el aliento salado del mar que soplaba fresco. Ona no pudo ocultar su sonrisa. Se apoyó deliberadamente en la espalda de Hilario, sintiendo el calor de él. Y Kuot. Quédate quieta, Ona, no te muevas mucho, Iwot, recordó Hilario con ligereza. Ona se rió, deliberadamente sin responder, solo acercó un poco más el cuerpo. No sabía si él intentaba evitarla, pero no la ignoró y eso la hizo feliz. Cuando oscureció, encontraron una habitación de motel satisfactoria. El casero fue amable, y ver a Ona con él le alivió aún más. Y Kuot. Así que alquilaste esta habitación, ¿verdad? Y Kuot, preguntó el casero. Ona se giró para mirar a Hilario como si quisiera preguntar. ¿Y Kuot? Bueno, este sitio está bien, está cerca del colegio y el precio es razonable, y Kuot, asintió Hilario. Ona aceptó de inmediato, tan feliz como abrir una fiesta. Ella y él se quedarán aquí una noche esta noche. Con tanta expectativa, tanta imaginación. Cuando todo estuvo tranquilo, Hilario se levantó y se pasó las manos. Y Kuot. Ya está, es hora de cenar y vamos a casa, y Kuot. Ona bajó la cabeza, con voz suave. Y Kuot. Es muy peligroso conducir de vuelta al pueblo a estas horas. O te quedas aquí. La primera vez que fui al hostal, también tenía miedo de estar solo, y Kuot. Hilario miró su reloj. Efectivamente estaba oscuro. Conducir de vuelta a esa hora no era buena idea. Y Kuot. Bueno, está bien. Duermo en el suelo. Duermo en la cama, y Kuot, dijo Hilario. Ona sonrió, con el corazón ardiendo. Ella deliberadamente no ocultó la alegría en sus ojos, pero Hilario no pareció darse cuenta, o quizá no quería hacerlo. Después de que ambos comieran 2 cuencos de fideos en el restaurante al final del callejón, regresaron a la habitación del motel. El pequeño espacio hace que la distancia entre ellos sea más corta que nunca. Ona se sentó en la cama, mirando fijamente a Hilario. ¿Y Kuot? Hilario, ¿tienes novia? ¿Y Kuot? Preguntó.
con voz pequeña pero llena de implicaciones. Hilario se detuvo un momento y luego sonrió levemente. Y Kuot. No me he preocupado por hacer sal todo el tiempo, pero tengo novia y Kuot. Y Kuot. ¿Te gusta alguien? Y Kuot. Ona siguió preguntando. Hilario guardó silencio, con los ojos un poco pensativos. Sabía lo que Ona preguntaba, pero no quería responder. Y Kuot. Bueno, acuéstate temprano. Mañana voy al colegio, dijo, pasando a otras cosas. Ona hizo un puchero, un poco frustrada en su corazón. Se levantó, fingió estirarse los hombros y se acercó a Hilario, deliberadamente torpe. Ella tropezó ligeramente y todo su cuerpo cayó hacia él. Hilario se apresuró a apoyar a Ona, creando sin querer un momento de intimidad embarazosa. El corazón de Ona latía con fuerza, como todo el mundo podía oír. No se apartó de inmediato, pero se permitió apoyarse en él más tiempo del necesario. El aroma masculino de Hilario la envuelve abrumadoramente. Y Kuot. Ten cuidado, dijo Hilario, con la voz ronca. Ona le miró, sus ojos negros brillando con la luz de la habitación. Y Kuot. Hermano Hilario. Y Kuot. Llamó, pero Hilario interrumpió. Entendía lo que significaba esa mirada, pero no podía. Apartó suavemente a Ona, intentando mantener la distancia. Y Kuot. Es tarde, vete a dormir y Kuot. Habló rápido y luego se giró para tumbarse en el suelo de ladrillo. Ona se quedó quieta un rato, luego se mordió el labio suavemente y se acercó a la cama. Se sintió decepcionada, pero no tenía prisa por rendirse. Creía que Hilario no carecía de emociones. Simplemente se estaba conteniendo. Hilario estaba sentada con la espalda apoyada en la pared, con la mirada fija en el techo. Sabía cómo se sentía Ona, pero no podía permitir que pasara nada. No quería hacerle daño y, sobre todo, no quería traicionar a Rosita. Al otro lado de la cama, Ona yacía quieta, pero su corazón vacilaba. No durmió, solo esperó un momento, alguna señal de Hilario. Pero él seguía allí contemplando, sin intención de acercarse a ella. Una larga noche con pensamientos confusos, emociones que no se pueden nombrar. Y entonces, en el corazón de Ona llegó una determinación. No se rendiría. Algún día, Hilario será suyo. Desde el día que conoció a Hilario, supo que su corazón ya no le pertenecía. Fue el primer hombre que la hizo vibrar tanto. La persona a la que siempre veía como un ídolo salió de un sueño. Hilario no solo es guapo, sino que también tiene un encanto especial. Él estaba callado pero resuelto, silencioso, pero cada palabra pronunciada era tan profunda que Ona no podía apartar la vista. Desde el primer momento que estuvo con él, se dijo a sí misma que tenía que tenerle. ¿Y Kuot? ¿De verdad te gusta Hilario? ¿Y Kuot? Preguntó la mejor compañera de piso de Ona. ¿Y Kuot? Sí, me gusta. No, tengo que decir que lo quiero a él y Kuot, respondió Ona con firmeza. ¿Y Kuot? Pero es mucho mayor que tú, y no parece gustarle las chicas jóvenes. ¿No tienes miedo al fracaso? ¿Y Kuot? Amelia estaba preocupada. ¿Y Kuot? No, sé que no es tan despiadado como parece. Hay momentos en los que sus ojos me miran no como un hermano mirando a una hermana. ¿Amelia? ¿Y Kuot? Dijo Ona. Amelia se encogió de hombros. Conoce el carácter de Ona. Cuando quiere algo, lo hará. Ese día, de mañana, Hilario volvió solo al pueblo pesquero. Anoche, los dos solo hablaron un poco. Ona intenta alargar la conversación con tonterías, pero Hilario siempre mantiene sus distancias. Aún así, los ojos de Ona seguían brillando con determinación. De camino de vuelta, Hilario pensó en Ona, esa joven preciosa. No negaba que había momentos en que su corazón latía con fuerza. Ona estaba fascinada desde sus ojos, la sonrisa hasta la forma en que hablaba. Pero entonces su voluntad lo apartó todo. En los días siguientes, Ona comenzó una nueva vida en un aula universitaria. Una chica hermosa y elegante como Ona se convirtió naturalmente en el centro de atención. Todos los chicos a su alrededor siempre intentaban hablar y coquetear, pero nadie podía molestarla. La figura de Hilario seguía presente en su mente, más fuerte y profunda que nunca. Ona se da cuenta de que la única forma de retener a Hilario es hacer que él no pueda negarse. Ese domingo, Ona no volvió al pueblo como de costumbre. Cogió el teléfono, marcó el número de Hilario y llamó. ¿Y Kuot? Hilario. ¿Estás libre hoy? Quiero verte un rato. ¿Por qué no te vas a casa y te quedas solo? ¿Y Kuot? Hilario se sorprendió un poco. ¿Y Kuot? Tengo algo que decirte. Sube conmigo, dijo Ona. Hilario dudó, pero había algo en la voz de Ona que no pudo negarse. Finalmente, pidió permiso a Rosita para tener su propio negocio,
así que se tomó un día libre y subió a ver a Ona. Al llegar a su pequeña habitación de motel, Ona abrió la puerta para recibirle con una sonrisa radiante pero ojos llenos de significado. Ikuot. Entra. Te haré un café, dijo Ona. Hilario se sentó en la pequeña silla de madera, sintiendo que había algo extraño en el ambiente de la sala. Ona llevaba un vestido sencillo pero femenino, y el suave aroma a perfume le dejó un poco confundido. Ikuot. Bébelo. Quiero hablar contigo en serio, Ikuot, dijo Ona. Hilario dio un sorbo a su café, con la mirada contemplativa. Ikuot. ¿Qué es tan grave? Ikuot. Ona respiró hondo y le miró directamente a los ojos. And quote. Me gustas, Hilario. Me gustó mucho. Desde la primera vez que te conocí, supe que no podría dejarlo ir. Te quiero, Ikuot. Hilario se detuvo. No esperaba que Ona fuera tan directa. Ikuot. Ona, soy joven. Voy a conocer a gente mucho mejor que tú, Ikuot, respondió Hilario. Ikuot. No. No necesito a nadie más, solo a ti. Puedo rechazarte hoy, pero no puedo cambiar el hecho de que me quieres. Y creo que tú también sientes algo por mí, ¿verdad? Ikuot. Continuó Ona. Hilario guardó silencio. Quiso replicar, pero la mirada sincera y fuerte de Ona le hizo atragantarse. Ikuot. Ona. Esto no debería ser. No quiero que te hagas daño, Ikuot, dijo Hilario. En quote. Te duele. ¿Crees que tengo miedo? Solo tengo miedo de que no te atrevas a enfrentarte a mis sentimientos, Ikuot. Rió Ona suavemente. Hilario sintió que su razón vacilaba. La chica que tiene delante ya no es una chica inmadura, sino una mujer que sabe lo que quiere y está decidida a conseguirlo. Ona se acercó, colocando su mano sobre la suya. Ikuot, ¿te atreves a estar conmigo alguna vez? Si aún quieres dejarme después de hoy, no te obligaré más. Pero no te engañes pensando que no vibras, Ikuot. El espacio se volvió de repente asombrosamente silencioso. Hilario sintió el calor en su mano, la sinceridad en sus ojos. Y sabía que no podía darse la vuelta. Nadie dijo una palabra a nadie, solo ojos en vez de palabras. Bajo la tenue luz de la pequeña habitación, el espacio pareció dejar de desvanecerse mientras Ona e Hilario se hundían. Tras momentos de silencio, sus ojos se miraron profundos y llenos de anhelo, como si cada palabra se hubiera vuelto superflua. Hilario extendió suavemente la mano y tocó la mejilla de Ona, sus dedos deslizándose suavemente por su piel cálida y suave, atrayéndola más cerca. Ona no se resistió, sus labios entreabiertos. Su respiración agitada se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Se abrazaron con fuerza, sus cuerpos pegados como si quisieran disolverse el uno en el otro. Hilario se inclinó, sus labios sobre los de Ona, empezando con un beso suave que fue lento, como si lo explorara. Pero en un instante, la contención se disipó y el beso se volvió más intenso, más profundo. Se entrelazan en una danza de pasión. Hilario susurró palabras dulces al oído de Ona, su voz profunda y ronca derritiendo a Ona. Los ojos de Ona brillan no solo por la pasión, sino también por la intensa posesividad que crece en su corazón. Lo abrazó, acercándolo cada vez más, como si quisiera mantenerlo para siempre en el mundo privado que acababa de descubrir. A la mañana siguiente, con el pelo despeinado y la voz suave pero decidida, Ona le preguntó sobre dejar su trabajo en el horno de sal, como si quisiera sumergirlo por completo en el mundo que había creado solo para los dos. Ona está muy satisfecha con todo lo que Hilario le aporta. Cada mirada en sus ojos, cada cosa maravillosa la hacía perderse en un mundo nuevo, donde solo había egoísmo. No quería compartir Hilario con nadie, ni siquiera con Rosita, su madre. Ella le miró a los ojos. Su voz era suave pero decidida. Ikuot. Hilario. ¿Alguna vez has pensado en dejar tu trabajo en el horno de sal? Ikuot. Hilario frunció el ceño, un poco sorprendido. Ikuot. Dejando tu trabajo. ¿Pero a qué te dedicas ahora? Es duro allí, pero aún puedo vivir, Ikuot. Ona sonrió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. Ikuot. Tengo una mejor manera para ti. Ve a la ciudad. Te pedí un trabajo en la tienda de mariscos de un conocido. Mejor salario, mejor ambiente y, lo más importante, estaré cerca de ti, Ikuot. Hilario la miró, mostrando una mirada pensativa. Sabía que no era demasiado joven para tomar decisiones impulsivas, pero la mirada apasionada de Ona le hizo reflexionar. Ikuot. ¿Pero qué pasa con la señorita Rosita? Ikuot. Preguntó en voz baja. Ona frunció ligeramente el ceño, con la voz un poco celosa. Ikuot. Sigo desapegado a mi madre. Piénsalo. ¿Tienes futuro aquí? En la ciudad. Te tengo a ti. Tengo un buen trabajo. Mi madre puede cuidarse sola, Ikuot. Hilario guardó silencio. No podía negar lo que dijo Ona.
Al cabo de un rato, suspiró, como si hubiera aceptado su nuevo destino. Iquot. Vale, iré Iquot. El día que Hilario se fue, no le dijo nada a la señorita Rosita salvo un breve saludo. Rosita se quedó junto al horno de sal, con los ojos tristes por un momento, pero no le preguntó nada más. Todavía pensaba que solo quería encontrar un nuevo trabajo. Nadie esperaba que se fuera no solo por trabajo, sino también por su hija. En los primeros días, Rosita aún pensaba que podría acostumbrarse a no tener a Hilario a su lado. Pero poco a poco, cada vez que abría la puerta del horno de sal temprano por la mañana, cada vez que veía una cama vacía en la esquina de la cocina, sentía que faltaba algo. Él se había ido. El horno de sal solo quedaba ella sola, volviendo a los días solitarios. Todo siguió así. Hasta que un día, la señorita Bea, una clienta habitual, se detuvo en el horno de sal y mencionó accidentalmente a Hilario. Iquot. Hermana Rosita, bajé la calle y vi a Hilario trabajando en una tienda de marisco. Parecía muy elegante, caminando de la mano con la señorita Ona. Iquot. Rosita se detuvo de repente. Iquot. ¿Hilario se fue a la ciudad a trabajar en una tienda de marisco? ¿Por qué de la mano con Ona? ¿Lo vieron mal? Iquot. Le temblaban las manos y las bolsas de sal en la bandeja casi caen al suelo. Un sobresalto invadió su mente. Todo es tan claro que es innegable. Resultó que el hombre al que una vez abrazó y en quien confió la abandonó para ir con su hija. Se sentó en la silla, su corazón estaba vacío y el dolor le asfixiaba. Criaba abejas de manga y zorros en la casa sin saberlo. ¿De quién tiene la culpa? ¿Culpa a Hilario? No. Ella misma no dio ejemplo a su hija. Se dejó caer en relaciones poco claras. Y luego Ona también siguió ese camino lleno de bromas. El sábado siguiente por la noche, Ona se fue a casa. Sentada en silencio junto a la bandeja de solo madre e hija, Rosita miró a su hija durante mucho tiempo. Ona seguía siendo inocente como si nada hubiera pasado, comiendo mientras escribía por teléfono. Rosita tragó saliva, intentando recuperar la compostura. Iquot. ¿Cómo estás últimamente? Tienes un amante, ¿verdad? Iquot. Ona levantó la vista, su sonrisa un poco sorprendida, pero rápidamente volvió a su aspecto natural. Dejó los palillos, con los ojos brillando como si demostrara una gran alegría. Iquot. Sí. Eres muy buena, mamá. Aprendí muchas cosas, y tengo a alguien a mi lado que me apoya. Iquot. Rosita asintió, con la voz temblorosa, pero aún así intentó mantener la calma. Iquot. Esa persona es Hilario, ¿verdad? Iquot. Ona se detuvo un segundo. Sus ojos estaban un poco avergonzados, pero luego miró calmadamente directamente a su madre. Iquot. ¿Lo sabes? Iquot. La hermana Rosita no habló, solo miró a su hija en silencio durante mucho tiempo. Esa mirada dejó a Ona un poco confundida. Ella hizo un puchero y suspiró. Iquot. He querido a Hilario, mamá, desde hace mucho tiempo. Y ahora le tengo a él. Iquot. La hermana Rosita rió, una sonrisa llena de amargura. Iquot. ¿Alguna vez te has preguntado que me robaste? Iquot. Ona frunció el ceño, con la voz un poco dura. Iquot. Mamá, no digas eso. No tengo derecho a retenerlo para siempre. Tiene derecho a elegir con quién quiere estar. Iquot. La hermana Rosita guardó silencio. Sí, Hilario tiene una elección. ¿Pero por qué no iban a ser tan provocativas? El hombre que una vez le perteneció ahora está con su hija. Iquot. Estás equivocado, ¿verdad? Iquot. Susurró, con la voz tan baja que casi podía oírla sola. Equivocado desde el principio, cuando no di ejemplo a mis hijos, cuando me dejé caer. Ona bajó la cabeza, su voz bajando. Iquot. Mamá, no te culpes. Ya es así. Iquot. La hermana Rosita cerró los ojos y respiró hondo. Sí, ya es así, pero a partir de ahora, no voy a permitirme cometer errores más. Ya oscurecía fuera, y el horno de sal seguía encendido por el fuego. Pero en el corazón de Rosita, todo hacía tiempo que se había extinguido. En los días posteriores a su emotiva conversación con Ona, poco a poco encontró la manera de adaptarse a la desgarradora verdad de que no podía cambiar. El dolor inicial fue como una gran ola, que se llevó toda la paz de su corazón. Pero sabía que no podía estar sumergida en ello para siempre. Como madre, siempre antepone la felicidad de su hija. Aunque eso significara cerrar la puerta que había abierto con Hilario con sus propias manos. Si Ona hubiera elegido a Hilario, si Hilario también hubiera decidido recorrer ese camino con su hija, no se habría contenido, no habría dejado que su corazón siguiera desgarrado. Voy a dejarlo ir no porque sea débil, sino porque quiero darle lo mejor a Ona. Aunque el precio sea el vacío de nuestras propias almas. Una mañana temprano,
Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, reflejando la luz plateada del mar, Rosita se despertó tan temprano como siempre. Salió a la playa salada, respirando el aire salado del pueblo pesquero, donde se escuchaban las olas golpeando y los albatros surcando el cielo. Luego volvió a la casa, se plantó frente al conocido horno de sal, encendió un fuego, sacó sal, movimientos que se han convertido en una parte indispensable de su vida. Pero hoy lo hacía todo con un estado de ánimo diferente. Ya no más ojos distantes mirando al pasado, no más momentos de indiferencia cuando recordaba las noches en que Hilario solía sentarse con ella, con cada saco de sal. Sonrió levemente, una sonrisa que no era exactamente alegre, pero suficiente para consolarse pensando que necesitaba seguir viviendo. No por nadie más, sino por ella misma y su hija, a quienes ama más que a nada. La hermana Rosita decidió no mencionar más a Hilario, no preguntarle a Ona por él, no prestar atención a los susurros de los pescadores del pueblo ni a las historias que la gente contaba accidentalmente cuando se pasaban a comprar sal. Se centró en su trabajo, cuidando del horno de sal, el lugar que la acompañó durante los años difíciles, donde había presenciado las silenciosas lágrimas cayendo en las solitarias noches esperando a Manuel, y donde había risas cuando Hilario estaba allí. Contrató a una nueva ayudante, una joven llamada Swan, dulce, trabajadora, con manos hábiles y una sonrisa tan brillante como el sol del mar. Swan no preguntaba mucho, no tenía curiosidad por el pasado de Rosita, simplemente aprendió en silencio y preparó bolsas de sal blanca pura con ella. La apariencia de Swan es como una brisa marina fresca que le ayuda a llenar el vacío dejado por Hilario, aunque no puede borrar completamente las marcas de su corazón. Poco a poco, el ritmo de vida de Rosita volvió a la misma paz de antes. Aunque ya no anhelaba los días en que tenía a Hilario a su lado, se decía a sí misma que esta era la mejor manera. Dejar que Ona viviera su vida, dejar que Hilario persiguiera lo que eligiera y dejarla encontrarse a sí misma tras la turbulencia. Empezó a cuidarse más, no para atraer a nadie, sino para recordarse que seguía siendo valiosa, aún digna de cosas buenas. Las camisas rústicas marrones son sustituidas por trajes más sencillos pero más ordenados. El largo cabello negro, recogido alto para revelar un rostro delicado, ahora es menos melancólico. Ya no deja que la tristeza domine, sino la firmeza de una mujer que ha pasado por muchos acontecimientos. Una tarde, cuando Ona llamó para preguntar, su voz seguía sonando como siempre. Ikuot. Mamá, voy a visitarte este fin de semana. Echo muchísimo de menos el olor del mar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el trabajo últimamente? Ikuot. Respondió la hermana Rosita con una leve sonrisa. Ikuot. Mamá está sana, puedo estar tranquila. El fin de semana, mi madre preparó marisco asado con sal que me esperaba. El trabajo sigue siendo bueno, con la madre Swan, así que es menos difícil. Ikuot. No se mencionó ni una sola mención de Hilario, ni una cuestión de indagación. Sabía que Ona era feliz con Hilario y eso era suficiente. Cuando colgó, se quedó en silencio un rato mirando el vasto mar, donde Manuel había soñado con un futuro sencillo con ella. El pasado con el señor Manuel está muy lejos, y los días con Hilario también son pasados. No culpo a nadie, no me enfado con nadie, simplemente acepto en silencio que cada uno tiene su propio camino y yo también. Aquella noche, la hermana Rosita se sentó junto al horno de sal, la luz del fuego parpadeando en su delicado rostro. Swan se fue a casa tras terminar la última tanda de sal, dejándola sola en un lugar tranquilo, solo el sonido de las olas golpeando de forma constante allí fuera. Ya no es tan melancólica como antes, sino que posee una serenidad poco común. Cogió un pequeño papel del cajón, un bolígrafo y escribió unos garabatos como si se lo enviara a sí misma. Ikuot. Soy madre, mientras mi hijo sea feliz, estaré bien. Hilario es de Ona ahora, y viviré para mí el resto de mi vida. Ikuot. Luego dobló el papel y lo colocó en la esquina de la mesa como si cerrara un viejo capítulo de su vida. Se levantó, apagó la luz y dejó solo un pequeño fuego en el horno encendido como símbolo de la vida que aún ardía dentro de ella. Desde entonces, Rosita ha llevado una vida sencilla pero significativa. El horno de sal sigue siendo el lugar donde ella transmite su entusiasmo. Sigue siendo la fuente de vida para ella y su familia. Cada vez que Ona la visita, recibe a su hija con una sonrisa amable, charlando con ella sobre cosas sencillas, sobre educación, sobre amigos, sobre nuevas bolsas de sal con las que experimenta diferentes métodos de secado. No preguntó nada sobre Hilario. No mostró ninguna emoción más allá del amor de una madre. Sabía que en el corazón de Ona, Hilario era el mundo entero y no quería poner triste o torpe a su hija por su culpa. Poco a poco, el nombre Hilario era solo un recuerdo lejano, ya no suficiente para conmover su corazón. Aprendió a olvidar, no porque la odiara, sino porque quería liberarse. Con el paso del tiempo,
Rosita encuentra alegría en las pequeñas cosas. Las risas de los clientes que reciben sacos limpios de sal, las tardes sentándose y charlando con Swan sobre historias cotidianas, o las veces que se sienta sola junto a la playa viendo cómo las olas lamen y las nubes blancas pasan. Todo ello le da una sensación de autocontrol y paz. Cada personaje de esta historia merece la pena detenerse un momento y reflexionar. La persona pobre no es necesariamente la que pierde materialmente, pero a veces es la persona que parece tenerla toda pero pierde la tranquilidad. Y las personas respetables no lo son porque siempre tengan razón, sino porque se atreven a mirar directamente sus errores, a enfrentarse a ellos y a elegir cómo seguir viviendo con dignidad. Damas y caballeros, las historias que traemos no son simplemente historias para escuchar por diversión. Son un recordatorio suave de que en este mundo, mantened el corazón puro frente a las tentaciones de todo. Vivamos con sobriedad, con sinceridad, para que, cuando miremos atrás al camino que ha pasado, podamos seguir con la cabeza alta y susurrarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha vivido su vida al máximo, sin vergüenza en la conciencia y quote. Así que toda nuestra historia está aquí. Únete a la conversación en esta sección de comentarios de video y únete a nuestra familia de apasionados narradores. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer vuestros comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías tú si fueras el protagonista? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de los amores. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro canal de aventuras apasionadas y dramáticas. Cada historia es real. Esperamos verte en nuevas historias próximas.